conversación entre Camila Aguilar, directora ejecutiva de la Fundación Alpina, y entre María Mercedes Barrera Tovar, directora ejecutiva de la Fundación Sura. Catalina Herrera como moderadora, codirectora de Conocimiento del Impacto. Y bueno, el escenario es suyo. Recuerden todos aquí atentos porque luego de esto vamos a hacer la segunda dinámica de InLab en la que volveremos a dividirnos en grupos. ¿Están apagados? Ya. No. Listo. Bueno, yo voy a cambiar un poquito el orden de las preguntas porque lo primero que me parece que es interesante es cada una de las fundaciones que ustedes dirigen tiene una particularidad, o sea, digamos que son perritos a cuadros. Y quisiera preguntarles cuál es la relación de la fundación con el corporativo, para empezar esa conversación. Bueno, y que primero, por favor, se presenten. Entonces, dale, Camila. Aló, ahora sí. Listo, pues primero muchísimas gracias por la invitación y bueno, Catalina, por la pregunta y por lo de perrito a cuadros, porque nos sentimos súper bien aquí. Bueno, claramente eso es bien importante mencionarlo. Las fundaciones corporativas, nosotros, yo que hago parte, por ejemplo, de la Asociación de Fundaciones Empresariales, pues hay como dos tipos, las fundaciones empresariales y las fundaciones familiares. Y yo lo que digo es que dentro de cada una hay pues un universo y efectivamente depende mucho no solo en el caso de las corporativas cuál es la relación con la empresa, sino también cómo se está pensando y cuál es su intención. Entonces yo creo que hay pues casi que tantos tipos de fundaciones empresariales como fundaciones hay. En el caso de la Fundación Alpina, somos una fundación como lo dice su nombre, corporativa, pero somos una fundación independiente de la empresa. ¿Esto qué es? Nosotros no somos el brazo social de Alpina. Nosotros no desarrollamos los programas sociales de la empresa. Eso lo hace la empresa directamente. No en su área de sostenibilidad, sino en sus áreas de trabajo normal, de proveeduría, con los distintos actores con los que considera y entiende en su quehacer del negocio que es relevante hacerlo. La Fundación Alpina nace más, digamos, hace 16 años pensando, bueno, por lo general y en este país con las características digamos que institucionales, de infraestructura, etcétera, pues las empresas están en unos lugares donde es óptimo que operen, que no necesariamente coinciden con los lugares de mayores necesidades en el país, precisamente por las necesidades que hay. Y entonces la Fundación Alpina nace pensando, bueno, ¿cómo hacer para que todo ese desarrollo empresarial, esos conocimientos, esa metodología, puedan llegar a algunas otras comunidades que no van a llegar a través de la empresa, a través del desarrollo, digamos, diario del negocio? Y ahí nace la idea de hacer una fundación que sí es una fundación empresarial porque sí tomamos todo ese conocimiento que hay detrás de una empresa privada y es esa mirada de los resultados, y tú lo hablabas ahorita pensando digamos, en el impacto. Por lo general una fundación corporativa está pensando en unos resultados que no son los mismos, es un retorno financiero, pero sí es un retorno social. Y es importante para quienes están detrás garantizar que esa inversión que se está haciendo, esa inversión social que se está haciendo, no se está desperdiciando, sino que efectivamente tenga un impacto, que en este caso, ya que explicaste, pues eso es una inversión por impacto, en el caso que no va a tener un retorno social, pero sí estamos buscando que efectivamente haya transformaciones y haya cambios, y eso es lo que hay detrás. Entonces, en nuestro caso esa relación es pues muy cercana con la empresa, pero sí funciona de manera independiente de esos objetivos sociales. Terminan sumando porque pues es un mismo grupo que está aportando a un desarrollo social del país, pero a través de diferentes instrumentos, y ese es el caso de la Fundación Alpina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, un honor estar hoy aquí
con ustedes y bueno, nunca me han dicho rara tan de frente, pero bueno. En el caso de la Fundación Sura, lo que ocurre lo siguiente, y es la Fundación Sura no es la fundación de una sola empresa, en realidad es la fundación de un grupo empresarial. Esta es la fundación de Grupo Sura como holding, pero Suramericana también como subholding, Sura Asset Management y sus negocios. Entonces, eso digamos que creo que ya genera un panorama muy diferente porque es una fundación en la que sus empresas fundadoras y aportantes están en diferentes negocios, todas pues en servicios financieros, pero con particularidades muy diferentes. Pero hay una particularidad y es que en Grupo Sura, desde la holding principal, tenemos una visión de la empresa como ciudadano, la empresa como ciudadano corporativo. Entonces yo soy la gerente de ciudadanía corporativa y dentro de esa gerencia hay dos temas principales, sostenibilidad y todo lo relacionado con gestión social, tanto desde la compañía como desde la fundación. Entonces ahí sí, cuando decías ahí que no se hablan, yo digo, pues si no me hablo mucho ahí entre, es en la misma gerencia tenemos los dos temas desde Grupo Sura, porque también si vamos a pensar ya después en las otras compañías, pues hay otras áreas de sostenibilidad, hay otras áreas de gestión social que están pensando en temáticas similares desde otras dimensiones y ahí el reto sí es esa conversación más grande, no solamente desde la holding, sino también desde las compañías y los negocios. La Fundación Sura, creo que en eso coincidimos con la Fundación Alpina, es independiente de los intereses comerciales de sus compañías y esa es una particularidad importante. Incluso los temas en los que nosotros trabajamos no se relacionan directamente con los negocios. Nosotros, aunque Sura tiene el tema de salud en la fundación, no tenemos el tema de salud. La gestión social o la inversión social en salud se hace desde las compañías o no tenemos la educación financiera como un tema dentro de la fundación. Eso es un tema que le corresponde a las compañías. En la fundación tenemos unos temas que también compartimos con interés con la empresa, pero que no están relacionados directamente con los negocios. Educación, promoción cultural y ciudadanía y democracia. Pero aunque no tenemos esa independencia de intereses comerciales, cuando pensamos en el objetivo estratégico, sí compartimos objetivo estratégico, porque el objetivo estratégico de Grupo Sura habla del desarrollo armónico de la sociedad y el objetivo de la Fundación Sura también es aportar al desarrollo armónico de la sociedad, solo que lo hacemos por dos lados diferentes, pero al final la fundación le está aportando en una mirada de larguísimo plazo a que la compañía pueda cumplir ese objetivo estratégico que tiene de aportar al desarrollo armónico de la sociedad. Pero los mecanismos y los cómo cambian. Pero lo que sí buscamos, que es un reto muy grande, pero es como nuestra aspiración, es que el conocimiento que se genera en la compañía pueda ser tomado por la fundación para tomar mejores decisiones para su inversión y su gestión social y que el conocimiento que se genera en la fundación pueda ser apropiado en las compañías para poder responder mucho mejor también como actor social, como actor económico y como actor político. A mí me parece muy interesante esto que ustedes están diciendo y ahora más adelante vamos a saltar a un tema que tienen las dos organizaciones en común, que es el tema de gestión de conocimiento, ¿no? Y como este cuidado por la información, los aprendizajes y compartir esos aprendizajes no solo al interior de las organizaciones, sino también con el ecosistema, por ponerle un nombre. Yo quería arrancar por esa pregunta del perro a cuadros, porque generalmente nos dicen, este es el corporativo y tiene una fundación que se encarga de la parte social, ¿no? Aquí veo, es más amplio, es complementario, pero entonces nos proponían una pregunta desde Andy que me parece interesante, que es ¿cómo pueden las empresas integrar de manera efectiva la inversión social para mejorar su competitividad y generar impactos positivos sociales? Está larga la pregunta, pero sí creo que ustedes ya están dando algunas pistas de no hay una única forma de hacerlo, no tienes que montar tu fundación pero pues cuéntenos cuáles serían como esos aspectos adicionales que permitirían integrar efectivamente la inversión social.
Bueno, yo quería también complementar algo que tú decías que me parece bien importante y creo que le aporta la pregunta, y es cómo ese conocimiento también va de lado a lado, o sea, no solamente va de la empresa a la fundación y la fundación lo irriga o lo lleva a distintos lugares, sino cómo también desde la fundación pues hay temas que se manejan, que se conocen, que permiten que la empresa también abra unas fronteras diferentes. Eso también es importante verlo porque siempre estamos como pensando en un tema más unidireccional. Y creo que está relacionado porque es también de esa forma como esa inversión social empieza a retroalimentarse. Entonces yo creo que en nuestro caso pues la fundación tiene unos temas, a nosotros nos pasa igual, y es, si bien por ejemplo en el tema de Alpina hemos desarrollado proyectos lácteos, no hemos desarrollado proyectos lácteos para la empresa, hemos desarrollado proyectos lácteos porque en el territorio hay una necesidad de ese conocimiento. Entonces creo que está relacionado con el conocimiento que va de la empresa, que pues tiene unas prácticas, unas metodologías muy claras de cómo se trabaja eso, cómo se puede integrar a la fundación haciéndole una transformación, viendo que se requiere para otras poblaciones, y cómo se puede integrar de esa manera a un, digamos que a un territorio, unas comunidades particulares de una manera mucho más específica. Pero no necesariamente porque eso es no porque es una necesidad de negocio, sino porque es una necesidad social del territorio. Entonces creo que es la forma en la que tú vas teniendo unos radares y unas conversaciones y unos lenguajes distintos entre la empresa y la fundación que se puedan integrar. Yo muchas veces digo que uno a veces cumple una función de traductor de unas cosas que están pasando, o por ejemplo con temas del gobierno, o lleva hacia la empresa para decir, mire, acá hay unas formas en las que nosotros podemos transformar esto que está pasando y aportar a una necesidad social. Entonces creo que digamos que en el caso en que el que no es efectivamente el negocio el que está llevando, que eso es perfectamente válido y es una forma de inversión social que, como les digo, en el caso de Alpina es directamente, pero sí hay otras formas de poder ver e identificar oportunidades con unas herramientas que tiene una fundación que tiene una mirada distinta, a llevarlas a que la empresa pueda llegar a esos lugares, o de otra manera también que la fundación pueda asistir o aportar a una problemática distinta desde ese conocimiento de inversión social. Y creo que la inversión de impacto es algo que nos está juntando a todos en una misma cancha, y eso me parece supremamente valioso. No sé si todos acá tengan la misma percepción, pero siento que desde hace unos años, cuando uno habla de filantropía, a veces es un poquito vergonzante, porque es como, yo cuento una anécdota, y es que hace poco me reuní con algunos excompañeros de universidad y me preguntaron, ¿tú y ahora dónde estás? Y yo dije, en la Fundación Alpina. Ah, o sea, tú ya no eres economista. Y eso, otra pregunta que recibí fue, ¿y eso es tiempo completo? Y yo, pues, sí, pues… O sea, entonces es una sensación de que el tema de filantropía es una cosa blandita, poco profesional, y creo que eso es algo que cuando tú miras todo el ecosistema de impacto, a eso nos lleva, a que es que estamos todos en la misma cancha, como tú lo decías, con roles diferentes, pero todo es muy importante en ver cómo es que la filantropía puede desarrollar a estos del Amazonas para que efectivamente pueda haber inversiones ahí. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros desarrollamos con conocimientos que de alguna forma se desprenden de la empresa, obviamente yo digo que como transformados, pero sí de alguna forma ese conocimiento y esa práctica empresarial transformado a unos territorios, en nuestro caso en la Alta Guajira, en el Bichada, en el Cauca, para que haya personas que puedan desarrollar a su forma unos negocios diferentes y puedan llegar esos inversionistas también a invertir. Entonces sí creo que es bien importante cómo nos trae estos nuevos lenguajes, y la inversión de impacto nos traen a todos a una misma cancha y nos hacen ver, no, es que cada rol es bien importante y tiene una profesión detrás y trae ese andamiaje empresarial o ese pensado más corporativo. Y antes de que respondas, creo que hay otra cosa que a mí me ha gustado mucho de la inversión de impacto, y es que incomoda también y ha hecho que las organizaciones que trabajan desde la filantropía salgan a defender la filantropía.
¿no? Y salgan a decir como, venga, no se puede pensar lo social solamente como un negocio. Y eso ha generado unas conversaciones muy incómodas, pero muy interesantes, y han mostrado también todo el conocimiento y la sofisticación que ya se ha empezado a dar y que ya tiene un tiempo desde la filantropía, que a mí me parece que es, pues que es buenísimo, porque entonces también hay una apuesta por sí, estoy en filantropía y es que si yo no hiciera lo que hago, usted no podría entrar después. Eso también me parece muy interesante porque muestra la relación del ecosistema. Bueno, ay, con lo que dijeron me enredaron todas las ideas que tenía. Lo primero es que el conocimiento sin duda es el factor en el que la compañía puede aprovechar a una fundación o a una inversión social para construir sobre eso. La visión que nosotros tenemos es que a través de las fundaciones no vamos en realidad a cambiar el panorama, ¿cierto? Y eso es, la fundación no puede ser ese brazo, un poco como lo decía Camila, que solucione las problemáticas sociales mientras la empresa es un actor económico y puede crecer y ser rentable. Ese modelo, que es el que hemos implementado, no nos funciona, las problemáticas siguen y para las empresas incluso es difícil crecer en un ambiente en el que las problemáticas sociales no se resuelven. Entonces, lo que sí podemos hacer como fundaciones y desde la inversión social es experimentar. Muchas veces nos podemos equivocar, somos de alguna manera una especie de laboratorio en el que ese conocimiento que recogemos sobre lo social, sobre esas problemáticas, sí puede ser utilizado por las empresas en el buen sentido de la palabra para hacer unas empresas con una responsabilidad mayor, que se conviertan también en actores sociales y que ayuden a cerrar esas problemáticas sociales, porque con la potencia de las empresas sí podemos mover esa aguja, potencia que no tenemos todas las fundaciones juntas, ni por más que digamos articulémonos, es que cada una está por su lado, lo cual también es cierto, pero ni porque nos juntemos en realidad vamos a solucionar las problemáticas. Tenemos desde la inversión social que apoyar para que las empresas que tienen una palanca mucho más grande sí sean quienes cierren y ojalá después las fundaciones no necesariamente tengamos que existir para lo que existimos actualmente. La inversión social de impacto yo creo que nos lleva a pensar un poco en esa lógica y es como teniendo una rentabilidad que incluso a veces las empresas pueden renunciar a ciertos estándares de rentabilidad para tener una rentabilidad social que le va a permitir en el largo plazo ser incluso una empresa mucho más rentable y tener un crecimiento más sostenible. Y ahí es donde este conocimiento que se genera, por ejemplo, para nosotros por eso es tan importante Latimpacto en un ecosistema como este y es cómo entre todos vamos entendiendo qué es lo que sí tenemos que hacer, no solamente dejándole el trabajo social a las fundaciones, sino que como empresas, como actores económicos, entendamos que también tenemos una responsabilidad de ser un actor social. Perfecto. Voy a hacer una cuña y una última pregunta porque nos quedan 3 minutos. La cuña es que desde Latimpacto tenemos un programa corporativo que busca precisamente conectar a los corporativos con sus diferentes vehículos de impacto, ¿no? Porque están las fundaciones, pero algunos también tienen fondos y algunos tienen voluntariados y otros tienen sus áreas de sostenibilidad. Y la idea es alinear todo esto precisamente para que hablen un mismo idioma y de verdad vayan para el mismo lugar. Y la última pregunta es, ¿cuáles son los principales retos que han tenido ustedes al momento de liderar estos procesos o programas de inversión social y cuál creen que es un poco una recomendación para seguir adelante o superar esos retos? Bueno, yo creo que uno de los principales retos en el caso de la Fundación Alpina, que trabajamos en desarrollo rural con pequeños productores, por lo general es el tiempo. Digamos que los procesos de transformación y cuando hablamos específicamente de fortalecimiento de capacidades, pues esos son procesos que toman tiempo. Y es difícil como que tanto en el ecosistema empresarial como también incluso con los cooperantes y otros actores del sistema, entender que ese tiempo se necesita para que se logren las transformaciones, para que puedan llegar otros actores a
a estar parte o a ser parte de unas transformaciones mayores. Yo creo que eso es uno de los, digamos, de los principales retos. Y de la mano con eso también nosotros compartimos el tema de laboratorio social. Yo creo que las fundaciones empresariales o en general organizaciones que estamos en temas sociales pero no estamos en el sector público, tenemos la oportunidad y casi que la obligación de experimentar cosas distintas, de innovar y de poder compartir ese conocimiento para que haya, pues, digamos, transformaciones y otros se unan a esos temas o entender, mire, esto no funcionó, que tal vez eso tampoco es muy aceptado que uno lo diga, no, es que esto no, por este lado no es porque por aquí no es. Entonces yo creo que ese también es un reto porque tú empezar a medir es costoso, es complicado, es dispendioso, requiere muchos ensayos, pero es la única forma de tú poder efectivamente llevar resultados y compartir cosas que funcionaron o que no funcionaron, pero que están ahí como modelos o como patrones a seguir o a no seguir. Y ese siempre es un reto, cómo montar, pues nosotros ya lo hemos hecho, pero cómo montar ese tema de conocimiento, cómo vincularlo a los proyectos, cómo considerar que eso es un costo adicional, pero fundamental para que se mantenga ese aporte que se hace desde estas organizaciones, que no es solamente ir a unas comunidades y hacer unos temas, sino cómo aportamos también a esa discusión hacia el otro lado, cómo llevamos esto como un tema más de incidencia, no solo de políticas públicas, sino en espacio. Entonces creo que es un reto, si bien estamos en medio de distintos actores, también a veces es un reto poder llevar esos conocimientos y levantar esa información que se requiere para tener discusiones diferentes. Bueno, el primer reto que nosotros identificamos es el alcance, la escalabilidad, que efectivamente los impactos no se queden de pronto en impactos muy profundos, pero en un pedacito muy pequeño comparado con la dimensión de la problemática. Y lo que eso implica, y un poco es también esos roles de los diferentes actores para que efectivamente esto se pueda ampliar y expandir. Sobre la medición, yo siento que nosotros desde el sector social intentamos hablar en un lenguaje del sector económico, por decirlo de alguna manera, pero el sector económico no está intentando hablar en el lenguaje del sector social. Entonces hacemos unos esfuerzos muy grandes en mediciones que no van a poder tener en realidad un mismo lenguaje que tiene lo financiero. Y no quiere decir que esos impactos no existan, pero esos esfuerzos son dispendiosos, con mucha inversión para poder llegar a un número o a un dato que al final tampoco es completamente satisfactorio, porque no funciona, lo social no funciona igual que lo económico, las personas no somos igual de simples pues que una suma. Y mi ex jefe, por ejemplo, decía, esa historia de que lo que no se mide no existe, me dígame pues si no existe el amor de una mamá. Lo puede medir uno, no, y que existe, ¿cierto? Es lo más claro para nosotros y creo que eso pasa mucho en el mundo social y nos hemos intentado adaptar a lo económico y no al contrario. Y creo que tenemos que buscar cómo entendemos el sector social y el impacto de una manera diferente y no solamente traduciéndolo a una monetización o a unos números claros. Tenemos que avanzar nosotros hacia eso, pero también hay que entender lo social de una manera diferente para que no estemos haciendo unas mediciones costosísimas que al final no terminan sirviendo para tomar mejores decisiones. Y nuestro otro reto es en realidad esa articulación en la que todos los actores sí tengamos un rol importante que nos permita en realidad cambiar y vivir en el desarrollo de un territorio. Bueno, el tiempo nunca alcanza cuando uno está hablando de lo que le gusta y no nos alcanzó acá para algo que me parece muy importante. Yo admiro mucho ambas fundaciones, por eso me atrevo a decirles Perro a Cuadros. Los invito a que conozcan sus páginas. Ambas, o lo que admiro mucho es la capacidad de innovar en un sector que castiga mucho también el error, ¿no? Entonces, Fundación Alpina sacó recientemente un informe de medición con 60 decibels, que es una apuesta diferente de medir, incluyendo a los beneficiarios finales en un lenguaje que también es comprensible para ellos, que
digamos que usa mucho lo cualitativo y no solamente el número por el número. Entonces, los invito a conocer ese informe. Y de Sura, pues los invito a conocer el Fondo de Cultura. Creo que es una apuesta muy interesante de no solo trabajar a través de programas y proyectos específicos, sino crear nuevos vehículos financieros que puedan impactar al sector y que puedan ser replicables en el ecosistema por otros actores una vez haya terminado todo el proceso. Y pues en general sus páginas son bien lindas y está la información organizada, que ya es bien difícil en muchas de las fundaciones. Entonces, muchas gracias a las dos por el espacio y creo que ahora hay que hacer un reto para las mesas y nosotras vamos a las mesas. Bueno, muchas gracias a las tres por esta intervención. Ahorita la invitación es que vuelvan a esos grupos que tenían o también pueden ser unos nuevos que no superen los 10 grupos. Para los que de pronto no estaban, es voltear al vecino o a la vecina que tienen al lado, sentarse con ellos, compartir una mesa y empezar a dialogar en torno a una pregunta o reto que aquí me la están pasando. Y de esa manera, Catalina, apoyada por Camila y por María Mercedes, pues la idea es que puedan socializar con los grupos para ver cuáles van a ser, cuando el tiempo ya se esté acabando, esas conclusiones.